Buenos días, amigos y amigas de las redes que nos siguen por aquí, por esta vía. Hoy vamos a salirnos un poquito de la rutina de hablar de los temas nacionales e internacionales. Y vamos a hablar un poquito de este medio de comunicación que a todos nos gusta para poder transmitir informaciones, pero que otros lo utilizan de forma irresponsable para hablar de todo lo que le parece y le llega a la cabeza sin tener ni siquiera un papelito donde pruebe lo que dicen. A veces las redes se convierten en un enjambre de difamadores, de personas que viven todo el momento, todo el tiempo, hablando sin saber. Y de verdad que yo digo que la justicia dominicana debería revisarse todavía aún más. Porque el uno no poder demandar a una persona por difamación y tener que aguantar el daño a familias, a instituciones y a gobierno, de verdad que es fuerte. Hoy nos vamos a salir un poquito de la formalidad para poder tratar este tema. Y no es que no se pueda en la República Dominicana poder someter a alguien por difamación, pero la justicia es tan lenta y tan cara en nuestro país que de verdad muchos mejor ni siquiera lo hacen. Es mejor ni siquiera pensar hacerlo. Pero en otros países con justicias mucho más progresivas, mucho más estándares de calidad y de rapidez, pues bueno, esto progresa y rápido. Hoy me quiero referir a la joven norteña llamada Yadira Marte, de una página que ella tiene ahí en Facebook llamada Estoy Cansado. Y en esto, hoy precisamente revisando las redes sociales me encontré con una de sus publicaciones que ella hace, burlonas e irresponsables. Yo no la sigo porque yo creo que para uno seguir a una persona en una red social o a una entidad pública o privada, uno tiene que tener algún interés o tiene que tener cierta gusto por lo que uno sigue. Y de verdad que seguir esta clase de personas no tiene sentido cuando vemos de la forma irresponsable con que se manejan. Hoy estuvo ella haciendo de las de ellas. Hoy estuvo cherchando, como le dicen, con una publicación de video de doble imagen donde se ven, interactúan ambos videos, donde junto a un memes hecho al presidente de la República, al licenciado Danilo Medina, y junto a un burro también, ella se expresaba y hablaba del presidente cuando lo ponía hablando de ciertas promesas que el presidente había hecho, y por otro lado el burro riéndose. Para mí fue chistoso, de verdad que sí les digo, y fue muy chistoso porque el burro se parecía mucho a ella, o ella al burro, no sé cuál de los dos, eran uno con el otro, pero se parecían, sí, parecían bastante. Usted le ve la cara a ella y le ve la cara al burro y son muy parecidos. Entonces, esta señora se la da de santa, ella creo que pronto va a haber que beatificarla. Vamos a ver si nos comunicamos con el Papa para ver si empezamos el proceso de beatificación sin haberse muerto, porque yo creo que ella es la más seria del mundo, es la persona que más reclama, la persona que más a nombre dique del pueblo reclama, pero sabemos que tiene sus intereses, sabemos a qué pertenece, sabemos al bando que pertenece y sabemos la línea que tiene.
Así que no me vengas a querer vestirte de sociedad civil, porque no lo eres. Y hoy estuvo hablando de las promesas de Danilo. Estuvo reclamándole que por qué Danilo se religió nuevamente cuando él había dicho tantas veces que no lo iba a hacer. Yo no sé, creo que al parecer tú eres la única persona que no cambia de parecer. Tú eres de las personas que dices algo y entiendes que eso te debe llevar hasta la muerte, lo que tú dices. Si hoy algo está sucio, aunque lo limpien, para ti sigue siendo sucio, o sea, tú no cambias de parecer. Tú eres la única persona que no cambia de parecer y que las circunstancias no te hacen cambiar. Hoy para ti lo que está mal, aunque se arregle, va a seguir siendo mal, porque tú no cambias. Tú entiendes que la gente no tiene derecho a cambiar su forma de pensar o su opinión de algún tema o algo que entiende que debe ser de una manera, pero ya debe de quedarse de esa manera. Habló de los discursos baratos del presidente. Ojalá tú poder tener un discurso con la capacidad y la formulación que lo hace el presidente de la República, Danilo Medina. Y sobre todo, un discurso apegado a la verdad. Un discurso que me gustaría, y te reto a que lo hagas, tomes cada discurso desde el año 2012 hasta acá y vayas desmontando punto por punto sus discursos. Vayas viendo las cosas que el presidente ha cumplido, las que el presidente no ha cumplido, para ver si el gas pela, para tú darte cuenta si es así o no es así. Pero no que tú lo desmientas porque tú estés hablando toda tu vacuencia que tú hablas, sino con pruebas, que es lo que tú no tienes nunca, pruebas. Que tú cojas y digas con papeles y demuestres con documentos y con cualquier información veraz que eso que él dice es incorrecto, que no es así. Puede ser que hayan cosas que no sean de esa manera, puede ser que hayan cosas incumplidas, pero te vas a encontrar que la mayoría han sido cumplidas. Otra cosa era de que hablaba de que el presidente se ha olvidado del pueblo, de un pueblo desvalido. Yo no recuerdo, lo que tengo uso de razón, qué presidente ha sido más apegado al pueblo, ha gobernado con el pueblo más que el presidente Danilo Medina. Yo no lo conozco. Si hay un presidente que ha gobernado junto con la gente y para la gente, se llama Danilo Medina. Y sus obras y sus hechos están ahí. Muchos de los proyectos que ha llevado a cabo son proyectos dirigidos a la gente pobre. Ni siquiera dirigido a la macroeconomía o a la bonitura del país, sino dirigido a resolverle problemas a los que más necesitan. Cuando el gobierno invierte más de 4 mil millones de pesos en la nueva Barquita y saca aproximadamente a 1.700 y pico de personas de la inmundicia, de la pobreza extrema, de una forma de vida de verdad muy cuestionable, ¿acaso no está gobernando para los pobres? O sea, no está pensando en ese pueblo desvalido. No, pero para ti no, porque como tú eres rica, y tú parece que no conoces, o sea, tú no conoces qué es vivir al lado de un río, al lado de la ribera de un río, y el valor que tiene para esas personas haberla sacado de ahí y mudarla para otro lugar digno. Entonces para ti el presidente se olvida del pueblo. Pero cuando el pueblo da sus muestras
de agradecimiento cuando tú vas a esos lugares. Eso nos deja sin palabras a muchos de la alegría que nos da saber que hay un presidente que está acudiendo a esa gente que más necesita. Uno de los primeros proyectos que el presidente llevó a cabo fue de vivienda específicamente, fue el de Boca Cachón. Recuerdo que ahí se hicieron 546 viviendas, para ser específico, y fue un proyecto ejemplo. Ejemplo porque a ese proyecto no solamente se le hicieron casas, como se acostumbraba a hacer los gobiernos anteriores, sino se le hizo escuela, se le hizo hospital, se le hizo estaciones de policía, de bomberos, se le hizo un circuito de parques, se le hizo incluso hasta lugares donde las personas ir a trabajar. Y a los que no podían trabajar o no sabían trabajar otra cosa que la agricultura, se les dejó lugares cercanos a su vivienda donde pudieran seguir sembrando sus frutos. Un proyecto totalmente integral y modelo para los demás proyectos que luego después de eso se han ido haciendo. Porque solamente me estoy refiriendo a los proyectos un poquito más grandes. Pero el gobierno del presidente Danilo Medina ha venido creando condiciones de vida en cuanto a vivienda se refiere, como nunca antes. Pero me voy a pasar de esos primeros proyectos al último, que es el proyecto del nuevo Domingo Sabio. Es un proyecto que va a abarcar aproximadamente 40,000 familias. Va a tocar 40,000 familias en un territorio comprende de toda la parte occidental del río Ozama, que ya de hecho se está trabajando en la recuperación del río Ozama. Ahí los barrios La Ciénega y Los Guandules y Guachupita van a ser los barrios intervenidos para el nuevo Domingo Sabio. Ahí se van a invertir más de 1.500 millones de pesos. Y se va a transformar todo eso. Y no solamente se va a hacer ahí, se va a seguir hacia la Sursa, Gualey y también los barrios que están en la parte oriental, cerca ya de la parte del puente flotante, por ahí, esos barrios de Los Minas, Ozama, por ahí. También se va a trabajar con eso. Entonces, cuando yo veo todos estos proyectos y comparo todos los disparates que tú hablas, Yadira Marte, yo digo, wow, pero es que esta señora tiene que sufrir de amnesia, de locura, o es más estúpida de la cuenta, o es más comprometida de la cuenta con sectores enemigos del gobierno y enemigos de la gente, o qué. De verdad que me pregunto eso. Pero, ¿y el sistema 911? O el 911. En el 911, que es un proyecto del presidente Danilo Medina y de este gobierno, para la gente pobre, para la gente que menos tiene, porque los ricos llaman a una ambulancia y la pagan y no tienen problema. Hasta sus seguros médicos la cubren. O llaman a un helicóptero, eso de ambulancia aérea, y también no hay ningún problema. Pero el 911 le sirve a esos mismos ricos, pero sobre todo al pobre. A ese que tenía que tirarse detrás de una camioneta para llevarlo a un hospital porque no tenía dinero para pagar una ambulancia. Que cuando había un herido en un choque, había que llevarlo en lo que fuera. Y posiblemente le rompían la columna o no llegaba vivo al lugar. En ese proyecto se han invertido más de 2,000 millones de pesos en su etapa inicial. Pero ya se ha invertido el doble, porque ya está en San Cristóbal y Baní, y ahora va para Puerto Plata y Santiago. ¿Acaso eso no es invertir en la gente? ¿Acaso
ese pueblo desvalido que tú dices no se nutre de eso. Yadira Marte, irresponsable. Parece que no. Yo espero que no te toque nunca tener que utilizar ese servicio. Porque parece que hay personas que tienen que ver las cosas y enrostrárseles en la cara para que se puedan dar cuenta que existen. Pero también ofendes a la gente. Porque hablas de que la gente sufre de parálisis cerebral. O sea, que el que no está de acuerdo contigo, el que no está de acuerdo con la oposición, sufre de parálisis cerebral. Yo creo que la que sufre de parálisis cerebral eres tú. La que tiene problemas mentales eres tú. Porque solamente dedicarse a hablar de lo negativo que tú entiendes que un gobierno tiene, y sobre todo hablar sin ninguna prueba y con la irresponsabilidad que tú lo haces, tiene que ser una persona que está sufriendo algo mental. Tú tienes un trauma mental, algo que tú sufriste o que estás sufriendo, que te hace ser tan amargada. Y en nombre del pueblo desvalido que tú dices y de la sociedad civil, te pones a hablar todos los disparates que a ti te llegan a la mente de esa frustración, te lo pones a hablar en una red social sin ningún tipo de prueba ni argumento. Pero sobre todo, hablas de estado fallido. ¿Acaso tú sabes qué es un estado fallido? Yo te envío a un diccionario para que tú busques qué es lo que es un estado fallido. ¿Qué es lo que son políticas fallidas? Cuando hablamos de políticas fallidas, estamos hablando de políticas que implementa el gobierno a favor de que son fallidas. La mayoría de políticas públicas implementadas por este gobierno del presidente Danilo Medina han sido políticas certeras y que van directamente a favorecer a esa población humilde y más necesitada del pueblo dominicano. Por lo que te he dicho anteriormente y por otras cosas más. Cuando el presidente promete en campaña que va a implementar el 4%, y así de hecho lo hace, cuando no solamente aparte del 4% le pone, implementa lo que es una tanda extendida, donde un niño entra a una escuela a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, permitiendo que sus padres puedan trabajar tranquilos y puedan producir, y le eviten tener que darle comida, desayuno y merienda a un niño. ¿Acaso no se está trabajando por los pobres? Yadira Marte. Cuando tú le quitas esa carga económica a un hogar, ¿no se está trabajando por los pobres? Por ese pueblo desvalido que tú dices. Cuando tú inauguras estancias infantiles, que ya hay más de 5 en todo el país y deberían ser mucho más y se están construyendo más, que las personas pueden dejar a los niños que no están en las escuelas, los pueden dejar ahí para poder ir a trabajar. ¿Acaso no se está trabajando en los pobres desvalidos que tú dices? Y los CAI. Los CAI es la prueba mayor de desprendimiento, de amor que ha tenido el gobierno por vía del despacho de la primera dama. De esos centros especializados que van en ayuda de esos niños con poca capacidad, que tienen que tener esos niños especiales, que tienen que tener un cuidado especial, que también se han inaugurado muchos centros de estos. ¿Acaso no se está pensando en el pueblo desvalido que tú hablas? No comprendo de verdad, cuando tú hablas que no se piensa en el pueblo desvalido, de que el presidente no piensa en eso. Cuando el presidente sigue la construcción de la línea 2, de la segunda línea del metro, ¿no se está pensando en la gente pobre? Cuando una persona pobre que tiene que ir a trabajar ya no tiene que gastar
tanto dinero para llegar a sus puntos de trabajo, y que con 20 pesos puede ir desde la feria hasta Punta de Villamella, hasta la charla de Villamella, o puede ir desde el 9 hasta la feria con 20 pesos. No se está pensando en el pueblo desvalido, en el pueblo pobre. Cuando el gobierno ahora mismo está construyendo una nueva solución de transporte, que es el nuevo teleférico, no se está pensando en la población desvalida que tú hablas. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? ¿De qué disparate tú me estás hablando, Yadira Marte? Dime. El que está cansado de ti somos nosotros, de oírte hablar tanto disparates en una red social sin ninguna prueba y sin ningún fundamento. De eso es que estamos cansados. Y gente como tú ya han pasado por las redes sociales. Y yo sé dónde están. Y sé qué están haciendo. Y sé qué le pasó. Sé qué le pasó. No quiero hablar de ese caso porque es una joven muy valiosa, la que era del otro movimiento. Tú sabes, del otro. Yo espero que tú pronto va a caer lo mismo posiblemente. Porque la gente se harta de gente como tú. De gente como tú que nada más ve las cosas negativas y no ve las cosas positivas. Los otros días yo me encontré con unos de tus comentarios hablando mal de las visitas sorpresas. Increíblemente, hasta la oposición ha podido hablar positivamente de las visitas sorpresas. Es un desprendimiento del presidente que cada domingo visite a poblaciones agrícolas y lugares donde más se necesita para poderlo con préstamos ayudar. Son miles de millones de pesos que se han invertido en el sector, en ese sector específicamente de las visitas sorpresas, para ir a resolver un problema a personas campesinas que para ellos es un gran problema, pero que para el gobierno lo soluciona con algo pequeño. Todas esas cooperativas que se han creado, todas esas madres, todos esos padres, todos esos agricultores que se han rescatado de la pobreza extrema, que hoy en día tienen una fábrica, que hoy en día tienen una agricultura, que hoy en día exportan productos fuera del país, gracias a esas visitas sorpresas. ¿Tú te encuentras eso disparate? ¿Tú te encuentras eso que es un disparate? Claro, como tú eres rica y tú no necesitas la mano ayuda del gobierno, tú no necesitas que te ayude nadie, pues tú eres rica, para ti es un disparate. Pero para la gente que se ha beneficiado de eso y que gracias a Dios hoy tienen trabajo, porque son muchos los puestos de trabajo que se han hecho, que se han creado gracias a eso, para ti es un disparate, pero para el pueblo no es un disparate. Por eso Danilo ganó con un 60%, porque para el pueblo eso no es un disparate. Y si hoy en día Danilo fuera a unas elecciones, con todo y tú y otro grupo más de la oposición, como quiera Danilo Medina vuelve y gana. Porque somos más lo que entendemos y vemos las cosas positivas de este gobierno. Y ciertamente creo que el Estado, desde un punto de vista, está fallido, sí, porque el Estado que permite que personas como tú salgan en una red social a hablar tantos disparates sin fundamento, sin ser sometido a la justicia por difamación e injuria, ciertamente hay que pensar en que el Estado tiene que revisarse. Sí, tiene que revisarse. Y sobre todo las instituciones que controlan y fiscalizan las redes sociales. Y con esto no quiero que me malinterpreten y digan que, mira, está coartando la democracia. No. Lo que se debe coartar es a la gente irresponsable como tú.
que debe llamársele a capítulo y preguntarle dónde están las pruebas de los corruptos que tú quieres que Danilo meta preso. Si tú quieres que el presidente reaccione, como tú dices, y meta preso gente, pues necesitamos de tu ayuda. Pero no hablando plepla, como una gallina loca, ni como un gallo loco por ahí, por la red social, sino que tú aportes las pruebas de que eso es así como tú dices. Aporta las pruebas. En verdad, algún día haz algo por tu país, más que hablar disparate por ahí, por la red social. Aporta las pruebas de que X o Y funcionario está haciendo algo mal hecho. Está robando, está usando mal los recursos del Estado, etcétera. Cuando tú las aportes las pruebas, y entonces sean pruebas, ¿verdad?, correctas, entonces posiblemente el presidente te haga caso. Pero el presidente no le puede hacer caso a cualquier jodida loca que aparezca en una red social como tú, una desequilibrada mental con problemas como tú. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que entender eso. Tienes que ver qué es lo que te pasa. Tienes que ir a un psicólogo, un psiquiatra, a ver qué es lo que te pasa, tú sabes. Porque la gente todo el tiempo no puede estar en lo mismo. Uno se harta de la gente como tú. Y ya estamos hartos. Estamos hartos de la gente como tú, irresponsable. Yo espero que este video también lo vea mucha gente y tú misma lo puedas ver también. Posiblemente cuando los veas también vas a hacer uno de estos videitos que tú haces con doble cara, tú de un lado, yo del otro también, y tú moviendo la cara, viéndome a mí hablando. A mí no me importa que tú lo hagas. Como tampoco me importa si me buscas la nómina del Estado y me encuentras. Yo soy funcionario del gobierno. O sea, yo trabajo en el gobierno. Tampoco me importa que tú veas en mi Facebook que dice miembro del PLD. Yo soy miembro del PLD también. No me importa. Ahora, yo tengo 15 años trabajando en el Estado. Y me gustaría que tú busques las instituciones donde yo he trabajado, los lugares donde yo he trabajado, y puedas ver la seriedad con la cual yo he pasado por esos lugares. Porque yo sé que mucha gente que va a ver el video van a decir, ah, esto es una bocina más. Sí, van a decir eso. Y no importa que lo digan. Porque se dicen que los que estamos afines al gobierno somos bocinas. ¿Y ustedes qué son? ¿Qué son ustedes? Entonces. Así que no me importa. Así que nada. Por aquí vamos a seguir comentando. Hoy me salí un poquito de la rutina y de la formalidad. Pero hay personas que a veces hay que irse a su campo, a su forma, para que ellos nos puedan entender. Porque como usted sabe, son ricos y usan a veces cierta forma. Pero no creo que sea su caso en cuanto a la forma de hablar, porque si ustedes la escuchan se darán cuenta que no tampoco es una dueña de la palabra. Así que nada, seguimos por aquí.